El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Gracias por continuar escuchando los testimonios aquí en el podcast Entre Hermanos y de poder escuchar la fidelidad de Dios a través de los testimonios de mis amigos que están a punto de graduar aquí en el Seminario Bíblico Río Grande. En esta ocasión estamos con Nora y vamos a escuchar lo que el Señor ha hecho a lo largo de sus estudios. Por favor, Nora, cuéntanos cuál es tu nombre y de dónde eres y también qué énfasis estás estudiando aquí. Ok. Hola, mi nombre es Nora Ordóñez, yo soy de Honduras y actualmente voy a terminar mi bachelor con un énfasis en misiones. Muy bien, Nora. Nora, una de las cosas importantes para que nosotros podamos estar aquí en estos estudios es el factor de acerca del llamado. ¿Cómo estás convencida tú, Nora, que Dios te llamó a prepararte? Bueno, todo inició mientras estaba estudiando aquí dentro del seminario. Tenía una perspectiva en cuanto a las misiones, pero en mis primeras clases Dios derrumbó todas mis perspectivas y las ordenó o enfocó de una manera bíblica. Entonces fue a través de las clases de misiones que Dios abrió mis ojos, pero también mi corazón a poder ver cuál es el enfoque de las misiones y también cómo yo era parte en su obra aquí en la tierra. Ok, muy bien. Y tú antes de llevar estas clases como de misiones, ¿cuál era a ti esa perspectiva acerca de esto, de las misiones? ¿Cuál era tu idea? Bueno, yo veía las misiones como algo que solamente necesitaba hacer el pastor o los líderes dentro de la iglesia local y también no lo veía como, solo veía como misiones locales, pero no transculturales, que habían lugares donde es difícil que el evangelio pueda llegar, lugares cerrados totalmente y personas que han entregado su vida para que otros puedan escuchar de Cristo. Ok, y entonces estuve escuchando esa necesidad de que hay esa oportunidad de países que prácticamente no han escuchado el Evangelio, no tienen a veces incluso una Biblia a su idioma. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentías tú personalmente diciendo, no sé, ahora yo conozco y ahora veo esta necesidad? ¿Cómo te sentías tú? Bueno, cuando conocí de esta necesidad fue como verlo a través de la perspectiva en cómo Dios lo ve, de que todas las naciones, toda tribu y toda lengua adoren al único Dios que existe y que reina. Entonces fue verlo desde esta perspectiva y abrazarlo como algo que es bíblico y como algo que Dios nos llama a cada creyente a poder hacer. Muy bueno, creo que ese es el factor, como tú mencionas, todo va a cambiar cuando nosotros podamos ver primeramente a Dios. Yo considero mucho esto, Nora, de que si es que tú piensas, estás en tu iglesia, ¿verdad? Y tú piensas que tienes esa necesidad de poder evangelizar a otras personas en tu comunidad y ves como a ellos, lo primero como los no perdidos en las cuales tú llegas para alcanzarlos con el evangelio. Creo que no es la idea principal, sino primero tienes que amar a Dios, o sea, ver a Dios, porque cuando ves a Dios vas a entender cómo Él ve a los perdidos. Entonces creo que es eso, como alcanzar la visión de Dios. Y ahora escuchando esa parte de tu historia, a ti, ¿cómo te ha servido estos 4 años de estudio aquí? ¿Qué ha cambiado dentro de ti? ¿Cómo era la Nora cuando entró y después ahora, cómo es la Nora que está saliendo ahorita? Mm, Creo que la Nora que llegó al seminario era como un poco de rebeldía, no solamente con su entorno, sino también contra Dios. Entonces, Dios en estos 4 años de estudio ha enfocado y marcado mucho la rebeldía dentro de mi corazón y también ha sido como una transformación desde adentro hacia afuera. Más que algo teológico o académico, para mí ha sido un tiempo de crecimiento espiritual, pero un tiempo también de comunión con mi padre. Y eso es algo que Dios ha marcado en estos 4 años de estudios. Muy bien. Y ahora a las personas que tal vez no tienen esa oportunidad, Nora, de ir a un seminario para que pueda marcar tal vez ese trasfondo de adentro hacia afuera, ¿qué mensajes tú les dirías para que ellos puedan apreciar a Dios? ¿Qué mensajes tú les invitarías a esas personas para que cambiara ese entorno de adentro, en primer lugar, hacia afuera? Quizás
Algo que vi y que no se da mucho en las iglesias locales es acerca del acompañamiento, de que camines con otras personas maduras en la fe y que han recorrido mucho más que tú. Entonces, al buscar mentores y personas que cuiden de tu vida espiritual y en las cuales puedas ser realmente honesto de decir en aquellas cosas que luchas, te va a ayudar a crecer y a saber de que hay alguien que está caminando a tu lado y que te está acompañando y que está orando y clamando a Dios para que tú puedas crecer. Muy bueno esa parte. Y ahora, Nora, yo sé que estás casada, afortunadamente, ¿con quién? Con Johan Barrio Nuevo. ¿De dónde es Johan? Johan es de Ecuador, ¿Dónde lo conociste de Johan? aquí en el Seminario Bíblico Río Grande. Cuando lo viste a Johan, ¿qué pasó por tu mente? No sé, digo yo. Ah, no sé, se me hacía un chico muy interesante porque no hablaba. Oye, pero Nora, o sea, ¿tú te veías casada? O sea, no sé, aquí conocer a alguien, tal vez, no sé. No, la realidad es que no. Siempre vine con la perspectiva de conocer más a Dios, pero en la parte académica y fue todo lo contrario. O sea, sí hubo mucho conocimiento académicamente, pero Dios pulió y trabajó en otras áreas específicas. Y proveyó a alguien. Ok, ahora, ¿cuántos años estás de casada, Nora? Tenemos 1 año y 4 meses de casados. 1 año y 4 meses de casados. Y en esta parte, déjame saber esta transición de como una vida de estudiante soltera, ahora una vida de estudiante casada. ¿Cuál ha sido para ti poder ver la fidelidad de Dios como casada? ¿Cuál de esa perspectiva puedes compartirnos una historia de donde viste la fidelidad de Dios a través de esto, de tu vida? Creo que como soltera Dios preparó esta área de casada. Entonces, antes de casarme, Dios ya estaba trabajando diferentes áreas en dependencia en cuanto a la provisión económica. Entonces, al llegar dentro del matrimonio, fue como creer en que el mismo Dios que había proveído cuando era soltera, seguía siendo el mismo Dios que iba a proveer aún siendo casados. Entonces, ver la fidelidad de Dios de esta manera, pero también espiritualmente, porque Dios proveyó de una iglesia que nos acogiera y nos abrazara para ayudarnos a crecer como matrimonio, pero también como individuos. Wow, qué bonito escuchar eso. Ahora, Nora, escuchando eso, bueno, de la fidelidad de Dios a través de ustedes como hogar, como familia, durante este año que han tenido la oportunidad, déjame saber, yo sé que tienen muchos retos, ¿no? En cuestión, aquí yo sé que los costos de ustedes son más caros que incluso de los solteros, por el arriendo, la comida también tienen que hacer, varias cosas, ¿no? Cuéntanos, tal vez tienes una historia en específica donde ustedes estaban orando por algo y después Dios como proveyó y esa emoción que tú sientes, no sé, de poder ver la respuesta de Dios. Mm, sí, bueno, pasaron en muchas ocasiones, ¿no? Pero creo que en un momento fue que nosotros con mi esposo levantamos sustento porque mi esposo trabaja a tiempo completo dentro del ministerio. Entonces habíamos estado hablando con personas, teniendo reuniones, presentando nuestro ministerio y aún no habíamos tenido una respuesta. Y fue después de una semana que nuestro fondo de ahorros ya se había completamente terminado y ya no teníamos más dinero y recibimos un mensaje de que nos había llegado cierta cantidad de dinero a nuestra cuenta. Entonces fue como que, wow, no esperábamos de esta persona ni tampoco lo esperábamos en ese momento. Entonces ha sido interesante y recordar que la provisión de Dios siempre llega a tiempo y nunca va a llegar tarde. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo se sintieron ustedes a poder ver eso? En esos momentos cuando dices, ya no veo que se está acabando las cosas y llega incluso a cuestionar si realmente estamos haciendo lo correcto, porque ahí es cuando ataca el enemigo, ¿verdad? Pero cuando ves eso, ¿cómo se sienten ustedes? Pues te llena de gozo, te Sí, llena de gozo saber de que Dios es un Dios que está presente, muy bien. que escucha tus oraciones y que responde bajo su voluntad y te enseña a crecer
a recordar que es bajo su voluntad y no bajo tu tiempo o tus tiempos o en el momento que tú deseas o anhelas, sino bajo lo que Dios ya ha establecido. Así es. Y Nora, déjame saber, ahora qué van a hacer ustedes cuando terminen de graduar. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer ustedes? Bueno, en este tiempo, luego de terminar mis estudios, voy a estar sirviendo en mi iglesia local por un periodo de 1 año en en el área de misiones, ayudando, y mi anhelo es seguir viendo a mi iglesia enfocándose en la misión de Dios y enviando a otros para que muchos otros más puedan conocer acerca de ese Cristo que no ha sido anunciado. Amén. Y una pregunta que le he hecho a todos los estudiantes es, ¿cómo se ven de aquí en 10 años? Bueno, yo siempre me veo como me gustaría estar en un lugar no alcanzado, con personas que no conocen de Cristo y ver a otros en un pueblo o en un país cerrado, que otros están siendo bautizados y que otros están conociendo a Cristo. Así me gustaría verme en 10 años. Wow, qué bendición, la verdad, escuchar el testimonio, de la verdad, Nora, qué bendición poder escuchar ese anhelo que tienes, cómo abrazas la visión de Dios a través de su llamado. Qué bendición escuchar esa parte de la historia. Y Nora, si podrías definirnos en último como el transcurso de estos 4 años aquí en Río Grande, en una frase, ¿cuál sería esa frase? Ay, qué difícil. Pero creo que ya sé qué frase sería. Es algo que he dicho constantemente en estos últimos meses y que lo aprendí en una clase, y es que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Amén. ¿Y qué mensaje darías a aquellas personas que van a escuchar tu historia? ¿Algún mensaje, algo que quisieras compartir con ellos? Pues que puedan ser sensibles a lo que Dios les está llamando a hacer. Y si esto desafía como tu comodidad, que renuncies a tu comodidad con tal de obedecer y ser fiel a lo que Dios te está diciendo, porque eso va a tener un mayor tesoro y mayor gozo de manera personal en tu vida. Gracias por escuchar la historia de Nora y gracias por también escuchar las historias de nuestros amigos que están graduando aquí del Seminario Bíblico Río Grande. Por favor, les quiero invitar a ustedes que puedan orar por sus vidas. La verdad es de mucha bendición después de estos 4 años o de 2 años que han estudiado mis amigos, de poder ver la fidelidad de Dios. Y sin duda es parte del llamado de Dios y también parte de hermanos como ustedes que están orando a través de esta vida de mis amigos. Así que nos vemos en un próximo episodio y gracias por ser parte de esta comunidad. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, gracias por continuar con nosotros aquí escuchando las historias de los estudiantes que están a punto de graduarse del Seminario Bíblico Río Grande. En esta ocasión tenemos a Annette Viteri. ¿Cómo estás, Annette? Bien. ¿Cómo te sientes, amiga? Muy bien, feliz. ¿Ya cuántos días estamos para graduar ya? Estamos a 15 días, ¿A 15? 14 días. Creo que hoy día es un día miércoles que estamos grabando. Ajá. Posiblemente en 15 días ya pasó el día de tu graduación ya. Sí. Ajá. ¿Cómo te sentirías? No sé. ¿Cuál es esa emoción que te llega pensar que te vas a graduar? Creo que primero nostalgia. Me da mucha nostalgia, pero también mucha felicidad. Mucha felicidad. Me gustaría, por favor, a las personas que nos están viendo, escuchando tu historia, por favor, dinos tus nombres completos, de dónde eres y cuál es tu estudio aquí en Río Grande. Ok. Mi nombre es Annette Viteri, vengo de Ecuador y aquí en Río Grande estudié el bachelor en estudios bíblicos con un énfasis en misiones. Entonces, énfasis en misiones, ecuatoriana. ¿De qué parte de Ecuador eres? De Ambato. De Ambato, ¿cómo lo caracterizan los ambateños de ahí? Bueno, la ciudad es conocida por el pan, también por las flores y por las frutas. ¿Extrañas mucho el pan? Sí. Y el pan, sí, no es lo mismo que aquí. No, aquí otro. Aquí no es Ecuador. Bueno, así es. Y gracias por la oportunidad, Annette, de poder contar tu historia.
el propósito de este tiempo es que las personas que están escuchando puedan ver cómo Dios ha obrado en tu vida alrededor de estos 4 años. Déjame saber cómo nació ese anhelo de poder prepararte en un seminario. Bueno, creo que nació a partir de mi adolescencia, cuando empecé a servir en campamentos, en un campamento que está cerca de mi ciudad. Cuando era niña asistía a esos campamentos, pero también en uno de esos campamentos acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Como 8 años, yo creo. Era niña, era un campamento de niños, pero a medida que pasó el tiempo, pues me gustaba mucho, entonces empecé a servir más tiempo como voluntaria en el campamento. Y cuando tenía 15 años, creo que fue cuando supe que quería prepararme para el ministerio. Y cuando tú recibes esa noticia a tus 15 años, muy joven, se puede decir, tal vez te llegó esa pregunta de como, ¿de qué voy a vivir? Realmente no recuerdo haber pensado eso. Lo que sí era que sabía que quería hacer ministerio completo, pero también buscaba como ideas quizás de una carrera secundaria o cualquier cosa que podría prepararme un poco más, pero creo que estaba como muy firme en que quería prepararme para el ministerio. Ok, y entonces, ¿y cómo nace esa oportunidad de que puedas llegar acá a Río Grande? ¿Cómo surgió esa oportunidad? Bueno, hace muchos años mi pastor en Ecuador, en la iglesia de Ecuador, él estudió aquí y graduó aquí, entonces él ya conocía del seminario y también envió a uno de nuestros jóvenes hace como, digamos, 8 años antes de que yo de que yo llegara aquí. Y luego envió a otra persona también. ¿O comenzaban a salir de la iglesia mismo estudiantes acá? Sí, fueron 2 personas antes de ¡Qué bendición, yo. qué impacto! Entonces, como ya sabíamos que existía el seminario, yo ya como empecé a orar y empecé a buscar, entonces como que así nació el conocer del seminario, el deseo de venir al seminario, específicamente aquí. Y cuando tú veías del seminario a través de las fotos, de las redes sociales, ¿cómo pensabas tú cómo era allá? Pensaba que era todo color de rosa. Okay. Pero ya cuando llegas aquí te das cuenta que no. No, las rosas no hay. No hay rosas. Pero me gustaba mucho, me animaba mucho. Y bueno, cuando lo veía durante pandemia, pues un poco de la historia es que cuando yo gradué del colegio o del high school, yo no pude venir inmediatamente porque mi mamá le dio cáncer. Wow. Entonces yo tuve que decidir quedarme un tiempo más, como no quería irme de mi casa sabiendo que estábamos pasando por una situación un poco difícil. Entonces en ese lapso, pues me acuerdo en pandemia yo veía las fotos y decía, yo debería estar ahí. Ahí estuviera. Ahí estuviera, pensaba. Sí. Entonces fue como a mitad de pandemia que yo empecé ya realmente a considerar venir, pero en ese tiempo yo estaba estudiando otra cosa, pero lo hacía de forma online, entonces estaba entre quedarme en la carrera en la que estaba o aplicar y venir. Ok, entonces está esa transición de que ya empezaste una carrera allá en Ecuador, se puede decir. ¿Qué estabas estudiando? Estudiaba pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Para ser teacher. Para ser teacher de inglés. En cristiano, digamos. Ok, empezabas a ser maestra entonces de inglés. Sí. ¿Y por cuántos años ya estabas estudiando ya alrededor de ahí? Llegué a mi 4º semestre, entonces se puede decir que estudié 2 años la carrera. Uy, ya estabas casi en la mitad. Sí, ajá. Wow, muy buen tiempo. Pero debo ser honesta y no me gustaba la carrera. Me gustan mucho los idiomas, pero en general la carrera no me agradaba tanto. Entonces fue cuando ya empecé a considerar realmente si quería venir acá, porque este siempre fue como el plan a futuro, pero yo tuve como que esperar un tiempo. Entonces decidí estudiar algo más para esperar con A o B de término o me voy a la mitad. Ok, y en este caso, das ese paso de fe de poder postular aquí en Río Grande. Eso significaría que tienes que dejar también, o sea, dejar tu carrera. Ya se está dando este proceso, ves que como Dios está obrando, incluso abre las puertas de poder, de poder estudiar aquí en Río Grande. Entonces, ¿qué hiciste con la carrera? Dijiste, bueno, gracias, que me siento como, no sé, fue como un dolor tal vez en tu vida.
Más que un dolor, era un miedo de quizás perder oportunidades en el futuro. Ok. Como tú dices, bueno, si acabo la carrera, pues ya tengo un título y puedo tener oportunidades laborales. Creo que lo que más me costó de soltar la carrera fueron dos cosas. Lo que la gente me iba a decir Muy bueno. y las oportunidades que quizás iba a perder por no terminar mi otra carrera. Entonces, todo ese proceso de ya decidir aplicar al seminario fue como de un año, más o menos. Un año en el que yo creo que es en el que más he orado. Recuerdo mucho ese tiempo de depender mucho del Señor, que yo no sabía lo que era depender del Señor, creo, hasta ese momento de mi vida. Y solamente decir, ok, si las puertas empiezan a abrir, yo voy a entender y saber qué es lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, no me boté de la carrera todavía, no renuncié, sino que yo seguía estudiando a medida que iba aplicando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si el Señor no quiere que yo vaya, todas las puertas se van a cerrar o hasta el final se va a cerrar. Entonces yo no renuncié a mi carrera hasta que supe que tenía la visa para venir. Entonces el día que ya tenía la visa, faltaban como 2 meses para acabar, como unos 2 o 3 meses para acabar el semestre, ¿no? Entonces ahí pues ya mandé mi carta de renuncia. Renuncio. Renuncio a esta carrera. Entonces ya cuando tuve como todos los pasos seguros, dije, bueno, creo que entonces sí es lo que el Señor quiere que suceda ahora. Y pues sí, dejé de estudiar esa carrera. Hablando acerca de esto, Anet, me gustaría que puedas dar un mensaje a aquellas personas que se sienten tal vez en ese momento ahí no saben qué van a hacer. Entonces, ¿qué recomendarías tú a aquellas personas que están en esa circunstancia de su vida? Bueno, como mencioné, esa circunstancia para mí fue de mucha oración y dependencia. Entonces creo que lo primero que recomendaría es que busquen del Señor. Simplemente abran su corazón y oren y abran su corazón, decirle al Señor cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cuáles son quizás los pensamientos que tienen y decir, ok, si esto es tu voluntad, entonces muéstramelo, como pedirle al Señor que les muestre si esa es su voluntad y esperar realmente. Que es, como tú dices, es un paso de fe, el que tú digas, bueno, si esto es tu voluntad está bien, y si no, también está bien. Entonces creo que eso. Muy bien. Y ahora, Ned, escuchando que llegas aquí a Río Grande, ¿cómo fue para ti tu primer año aquí en Río Grande? Mi primer año fue muy bonito, la verdad. Ya conocí a personas de aquí porque los conocí en Ecuador. Así que no fue tan feo como llegar a un lugar nuevo. La iglesia me recibió muy bien, igual aquí las personas, amigos. No extrañaba tanto a mi familia. El primer año era como una nueva aventura, entonces creo que el primer año estuvo muy bien, aunque no estuvo perfecto, ¿no? O sea, sí hubo muchos llantos, muchos pensamientos quizás de por qué vine, por qué estoy aquí. Pero al final, como poco a poco el Señor iba mostrando que era su plan traerme aquí en ese momento de mi vida. ¿Cuál era para ti tu desafío de poder estar aquí? ¿Cuál era decir, yo ahorita volteo a ver atrás y ese desafío no se volvió un desafío, sino un propósito de poder ver la gracia de Dios en mi vida? Creo que fue cuando me di cuenta que ya no podía ver más allá de mi futuro. Como cuando estaba en el colegio yo sabía que lo que seguía era venir al seminario, ¿no? Entonces, cuando ya llegué aquí, era como que me quedé en modo, ok, y luego, entonces yo veía como muchas de las personas de aquí ya decían, yo estoy llamado a esto, yo estoy llamado a este lugar, esto me gustaría hacer, y yo estaba, o sea, yo quería estudiar. Entonces, creo que en ese momento fue como darme cuenta, ok, no sé qué va a pasar en un futuro, pero ya estoy en el lugar en el que tanto anhelé, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue darme cuenta de que no puedo ver más allá todo el tiempo. Como quizás ves planes o ves anhelos, pero no puedes ver algo certero hasta que realmente pasa. ¡Wow! ¡Qué interesante, Ned! ¡Qué bonito eso! Ok, y cuéntame una de tus clases que te ayudó mucho, que aprendiste mucho o que te rompió el corazón, como diría un buen ecuatoriano. Uy, una clase que me haya roto el corazón, déjame lo pienso. Una clase que realmente me haya roto el corazón. Bueno, realmente todas las clases me han gustado mucho.
Sí. Creo que una reciente que puedo recordar fue una que se llama Historia de Misiones. Esta clase ve todas las bibliografías de todos los misioneros habidos desde el principio, así desde lo que hayan podido como tener la información, ¿no? Desde los tiempos muy antiguos. Y esa clase creo que es una de las que me ha quebrado mucho porque pude ver cómo las personas y principalmente los primeros misioneros tuvieron la pasión para entregarlo todo. Y aunque fueron perseguidos, aunque fueron que murieron de formas muy feas, ellos no les importaba, ¿no? Entonces creo que una de las primeras misioneras que había escuchado, que fue perseguida por la iglesia romana, me impactó mucho que ella tenía un bebé recién nacido y la encarcelaron por ser creyente. ¿Con todo el bebé? No, su bebé se quedó con su familia. Wow. Y su papá iba a la cárcel y le decía que simplemente negara que es creyente, que para que le dejaran salir. Y ella decía que no podía hacerlo. Y yo digo, wow, o sea, me impactó mucho porque teniendo a su bebé recién nacido, ¿no? Y al final, pues, murió. Entonces, cuando leí esa historia me impactó mucho y dije, wow, yo creo que yo todavía no tengo ese corazón dispuesto a entregarlo todo. Ok, y ahora entendiendo esto, Annette, ¿para ti qué significa servir a Dios? Creo que estar dispuesto, o sea, justamente eso, ¿no? Estar dispuestos a donde sea, servirle en donde sea, como sea también, y estar dispuestos a ser llamados, ¿no? Porque muchas veces queremos huir a algún llamado, pero creo que servir a Dios es estar dispuesto y decir, bueno, sí, esto es lo que el Señor quiere, aunque me cueste, es lo que debo hacer. Entonces creo que obediencia. Ok, y pensando en esto, Annette, me gustaría saber también una etapa muy, muy emocionante aquí que has pasado aquí durante estos 4 años. ¿Cuál fue esa etapa muy emocionante que tú pasaste? Una etapa muy emocionante. Creo que sé a qué te quieres referir. No sé, Annette. Una etapa muy emocionante. ¿Y ese anillo, Annette? Una etapa muy emocionante. Bueno, pues sí, me comprometí estando aquí en el seminario. Voy a decir que me enamoré estando aquí en el seminario. Y pues fue una etapa muy emocionante porque quien es mi prometido ahora, Josué, él fue mi amigo durante muchos años. Ya nos conocíamos en Ecuador. Y realmente todo surgió por la obra del Señor. O sea, le trajo a él primero aquí, graduó, luego me trajo a mí y luego empezamos a compartir. Él fue tu guía aquí. Y sí, tu fue guía, el guía tu turístico. guía turístico para que Sí. puedas establecerte bien. Y ya compartimos y pues el Señor obró mostrándonos que era ese su plan de traernos. Entonces eso también fue como muy loco porque luego pensé, le dije, bueno, quizás si yo hubiera venido antes o hubiera venido después, no hubiera pasado así, ¿no? Entonces el Señor tenía ese plan para nosotros. Así es. ¿Y estás ya comprometida, Annette? Sí. ¿Cuándo es el día de la boda? No tenemos un día específico. ¿O el mes? Esperamos que en noviembre o diciembre de este año, pero sí. Vas a estar... Bueno, ya, ¿dónde te ves después? O sea, después, ¿qué va a pasar? Después de graduar, Ajá, después de graduar. pues me voy a Ecuador. Ok. Me voy a Ecuador a preparar toda esta etapa de casarse y después realmente ver qué es lo que el Señor tiene para nuestro ministerio, ya no solo mi ministerio, Nuestro ministerio. nuestro ministerio, y servir. Realmente nos gustaría trabajar con jóvenes, es mi anhelo. En un futuro lejano, el Señor ha puesto este deseo en nuestro corazón, abrir como una especie de cafetería que funcione como un puente entre la universidad y la iglesia. O sea, que puedas armar una cafetería donde puedan venir gente de diferente contexto y tomar un café mientras hay actividades, Actividades. mientras se hace alcances. Entonces, sí, mi deseo es trabajar con jóvenes universitarios. O sea, de aquí te vas a proyectar ese en Ecuador. Sí, si Dios quiere, en unos 5 o 10 años. ¿Cuál piensas que va a ser el reto de poder establecer esto? Quizás financiero. Se necesitan bastantes recursos para
para financiar algo así en Latinoamérica. Sí. Entonces creo que el reto será primero como irme establecer nuestra familia, establecer algo como de lo que podemos vivir y servir al Señor, ¿no? Buscar un ministerio en el que podamos seguir como trabajando y ya si Dios quiere hacer ese deseo que hay en mi corazón de trabajar con jóvenes. Sin duda, me gustaría mucho a las personas que están escuchando estos deseos que como tiene Annette, que puedan orar por eso también. Y también, si pueden apoyar también o escribir a Annette, cómo pueden ser parte, sería de mucha bendición. Y la verdad, Annette, estamos muy contentos de saber que ya quedan muy pocos días que te vas a graduar. Sí. Me gustaría, por favor, que puedas dar un mensaje a aquellas personas que van a escuchar tu historia, que incluso pueden estar los maestros del seminario que pueden escuchar. ¿Qué mensaje les darías a estas personas? Creo que algo muy importante en nuestra vida como creyente es siempre depender del Señor, ¿no? Y a veces cuando más cerca podamos estar de todo lo teológico y de todo lo de estudios bíblicos y todo, es cuando más lejos podríamos estar de Dios. Entonces creo no descuidar nuestra relación con el Señor, ser intencionales en cuidar esa relación con el Señor, que es lo primordial en nuestra vida. Y si eso nos ayuda a ser de ejemplo a otros, quizás también podemos ser de impacto a quienes no conocen del Señor, ¿no? Muy bueno eso. Sí. Así es que, por favor, déjense moldear por el Señor y Dios hará su obra. ¿Cómo te ves, Annette, aquí en 10 años? Con mi familia, si Dios quiere, abriendo puede ser un negocio o una organización sin fines de lucro que trabaje con los jóvenes universitarios. Así es. Esa es la historia de Annette aquí en el podcast Entre Hermanos. Annette, gracias por compartir un poco de tu historia. Y la verdad, gracias a ustedes que son parte de esta comunidad. Les invitamos, por favor, que puedan ir a nuestro canal y también escuchar las demás historias de los estudiantes que están graduando de Río Grande y que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así que nos vemos en el próximo episodio y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Annette. ¿Y a ti quién te graba tu historia de graduado? Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.